Bueno, como les comentaba, antes de seguir con la explicación de las modificaciones, me gustaría hablar algo respecto a la modulación. Y resulta que hay que tener varias cosas en cuenta. Em, no sé si recuerdan uno de los experimentos que hice hace un tiempo respecto al MMDBM. Uno de ellos fue modular un VCO sin PLL y decodificarlo usando el computador con una SDR y el software DSD Plus. Em, esa experiencia resultó muy sencilla de hacer, simplemente por una razón. Y esta razón es que modular un PLL, perdón, un VCO sin un PLL entre medio, produce una respuesta en frecuencia casi plana de la señal que se transmite, o sea, se distorsiona muy poco y se logra transmitir incluso frecuencias muy bajas, lo cual lo hace muy ideal para transmitir un tipo de modulación como es 4FSK o modulación en D-Star, etc. Sin embargo, el agregar el PLL entre medio, que es algo cierto fundamental para tener una excelente estabilidad en frecuencia, produce problemas. Produce problemas a la hora de modular una señal. Y por lo general, uno inyecta la señal, en este caso de audio, al VCO, cuando está entre medio del PLL. Pero al hacer esto se penaliza la respuesta en baja frecuencia. En realidad, las frecuencias bajas no pasan ni se pierden, dependiendo mucho del diseño del PLL, del filtro, etc. Pero por lo general las frecuencias muy bajas no logran pasar, porque los corrige el PLL precisamente. Entonces puede provocar una distorsión en señales que requieran de frecuencias muy bajas, como es justamente el caso 4FSK. Entonces es un tema que hay que tener en cuenta y es eh, algo que obviamente los fabricantes piensan y para ello existen soluciones. Una de las soluciones a este problema es lo que se conoce como modulación en dos puntos. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en aplicar la modulación, en este caso la señal 4FSK en amplitudes, aplicarla a la modulación del VCO, que es lo que se hace normalmente en todos los equipos, pero una parte de ella aplicarla también a la referencia, al cristal o al oscilador de referencia del circuito PLL. ¿Ya? ¿Qué produce esto? Produce que se compensen las pérdidas en baja frecuencia, básicamente. El modular la señal, una señal, ¿cierto?, sobre el cristal de referencia de un PLL provoca que se tenga una respuesta muy buena en baja frecuencia, pero muy mala en alta frecuencia. Sucede exactamente pero al revés a lo que sucede en cuanto uno aplica la modulación al VCO. Cuando uno aplica la modulación al VCO, como lo dijimos anteriormente, se produce una muy buena frecuencia, muy buena respuesta, perdón, en alta frecuencia, pero se penalizan las bajas frecuencias. Entonces, este esquema permite compensar las pérdidas en ambos extremos de la banda y ajustando bien la amplitud que se le aplica a cada uno de los puntos de inyección, se puede lograr una respuesta plana y por lo tanto muy buena para la inyección de modulaciones digitales como 4FSK. Aquí justamente hay un gráfico que presenta esta problemática. En líneas de segmento aparecen las respuestas individuales, ¿ya? Está la modulación de referencia, que posee una respuesta muy buena en baja frecuencia, y la modulación de VCO, que, que empieza, ¿cierto? No empieza de cero, no empieza un poco más arriba de los 100 Hz, y, y por lo tanto se pierde la parte de baja frecuencia. Sin embargo, al superponer ambas respuestas se puede lograr una respuesta plana total en todo el espectro a transmitir. Entonces, esto soluciona este inconveniente. Ahora, la buena noticia es que a pesar de lo antiguos que son estas placas
radios y Maxtrack justamente usan este esquema de modulación. La verdad que lo hacían básicamente para poder transmitir los subtonos, pero nosotros nos vamos a aprovechar de que la placa de radiofrecuencia de estas Motorolas poseen este esquema de dos puntos de modulación para poder transmitir correctamente la modulación 4FSK. Entonces, para eso, aquí les presento las modificaciones a la sección del modulador, ¿ya? De la placa de RF del M120. Y pueden ver que el pin TX del MMDBM, que es el pin 5 de la tarjeta propiamente tal MMDBM, la conecto simultáneamente a los pines 10 y 13 del conector del M120, de la tarjeta de radiofrecuencia. Y hago algunos cambios a esta placa, ¿ya? Como pueden ver, hay un cambio en la resistencia que aparece en la parte superior. La R303, en vez de ser 12 kΩ, la bajé a 1 kΩ para tener un mayor rango de ajuste en el potenciómetro del VCO de mod que sale arriba. Y pongo un puente donde está marcado ahí en rojo, la R163, ya que necesito inyectar una señal más fuerte o de más amplitud a la referencia. Y con esto logro un buen ajuste, ¿ya? De la modulación y por lo tanto de la desviación. Bueno, sigamos con los cambios. Bueno, esto ya es parte de los cambios de la placa. Otro cambio que le tuve que hacer fue anular el VCO de recepción, ¿ya? Para ello, en donde aparece una X en rojo son los elementos que tuve que desoldar o modificar, desoldar. Se elimina la resistencia de 56 ohm, la R208, que alimenta el VCO justamente, así que la dejo abierta, la elimino. Elimino el condensador 214 para separar el VCO del resto del circuito. Y también elimino el condensador 221, que es la señal de muestra que se usa para el PLL, ya que la que se va a usar es la del transmisor y no la del receptor. Entonces la tengo que eliminar para aislarla. Otra cosa que hago es un puente también entre emisor y colector del transistor 279 que aparece a la derecha superior, ¿ya? Esto permite mantener alimentado constantemente algunos transistores necesarios para la recepción. ¿Dónde inyecto ahora la portadora externa? Bueno, ahí está indicado con una flecha. Inyección de LORX. Es en la base del transistor 204. Lo hago en todo caso a través de un condensador, ¿eh? No es directo, es a través de un condensador de... Le pongo de un nano, pero puede ser un poco menos igual. La frecuencia es bastante alta. Bueno. Otra modificación, que esta es muy sencilla. Cambiar algunas resistencias para el modo angosto. Las que aparecen en rojo. Una se cambia a 22 kΩ y otra a 10 ohm. Si quieren pueden poner un puente en esa resistencia. Es prácticamente un cortocircuito para esa señal. La verdad que la salida del discriminador es bastante baja para el MMDBM, así que funciona bastante bien así. Otra cosa que les puedo insistir es que hay que cambiar igual los filtros que están en ancho, hay que pasarlos a angosto, pero eso lo vamos a hacer en otro momento. Por ahora lo vamos a trabajar así. Aquí están las conexiones de la tarjeta MMDBM Zoom, la 1.0. Y como pueden ver, están claramente indicados en esta figura, en esta foto, perdón, cuáles son las señales. La de COS, la de RX. Tiene dos tierras las cuales hay que conectar a la placa de RF. La señal de transmisión de audio y el PTT. Posee dos potenciómetros. Uno es la desviación en transmisión y otro es el nivel de recepción.
Y en el caso solamente de este proyecto que les estoy presentando, las dejo al máximo, ¿ya? Ya que la desviación la ajusto en la placa de radiofrecuencia.